RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Con el frío invernal con nosotros, es tiempo de misterios. Comienza el espacio en blanco. Algo que hacemos en Radio Nacional cuando son las 12:06, 1:06 en el resto de España, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica David García y Manuel Linares, Ana Tejera en la producción, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla Miguel Blanco, como siempre, un placer y un honor compartir ese tiempo de radio. Tenemos como siempre formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan a Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y para hoy en este programa especial, esto es lo que nos espera. Egipto está de moda. Mucho más en estos días con la inauguración del Gran Museo, una obra faraónica moderna. Pero hoy vamos a tratar de conocer, de la mano de un especialista en egiptología, si todo lo que se ha contado sobre Egipto es verdad. Una civilización de miles de años, sobre la que se han vertido historias, leyendas, medias verdades e incluso mentiras. Hoy nos acercaremos a ella una vez más para tratar de descubrir qué hay de cierto en todas esas teorías que hablan de los inicios de esa civilización tan portentosa. ¿La construyeron dioses, seres del espacio o simplemente hombres? Será nuestro primer tema. Habrá más. Naves voladoras de la antigüedad, aves cazadoras y hasta hombres polilla. Ese es nuestro viaje hoy. Un nuevo tiempo apasionante que llenará este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Esas son las intenciones que tenemos para este programa de hoy. Ya solo nos queda viajar hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, Tito Vivas. Buenas noches, Tito. Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Qué placer tenerte en el programa. Un placer, como siempre, muchísimas gracias. Egiptólogo, divulgador, escritor y viajero. Te licenciaste por historia, en Historia en la Universidad de Alcalá.
te especializaste en egiptología en la de Pisa, historia de religiones en la Universidad Complutense de Madrid, y has participado en excavaciones y restauraciones como la tumba de Senecmut en Luxor y en el apogeo QH33 en Asuán. Qué apasionante, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un camino largo, ¿no? Cuando uno se quiere dedicar a la egiptología, sobre todo en España y sobre todo en los tiempos en los que yo empecé, pero bueno. Has escrito algunos libros como Un viaje de un egiptólogo ingenuo, Peripecias de un español en Egipto, Tutankamón, Howard y yo, y el último, este que yo tengo, Guía de Egipto para piramidólogos y marcianos. ¿Qué tiene Egipto que... Bueno, acabas de llegar de Egipto, ¿no? De ver el Gran Museo. Sí, vine no hace ni una semana, hace como 5 días, efectivamente. Una obra faraónica, ¿no? Y muy deseada y muy esperada después de tanto retraso y de tanto inconveniente que ha tenido que superar, sí. ¿Qué tiene Egipto tan especial que hace que todo el mundo, todas las personas de casi todas las partes del mundo necesiten ir a verlo? Pues hombre, tiene una civilización que es cuna de muchas de las cuestiones culturales que nos definen hoy en día. Tiene también precisamente una historia de las más longevas pues prácticamente de la humanidad, muy centrada sobre todo en la supervivencia a la muerte, que yo creo que es una de las fibras sensibles que toca siempre el alma humana, y luego se le añade, yo creo, un tercer elemento que es la riqueza, ¿no? Los grandes tesoros de la arqueología, los mayores tesoros que ha encontrado la humanidad estaban en Egipto, enterrados, ¿no? Con lo cual, si sumas esas cuestiones, ¿no? de riqueza, de supervivencia a la muerte, ¿no? De vivir eternamente sin que nada nos falte, y además con un nexo, aunque sea un poco en el subconsciente, con lo que somos realmente nosotros en nuestra civilización occidental, pues yo creo que de esa coctelera surge una pasión irracional que todos llevamos dentro. Y es cierto que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Dicen que solamente se ha descubierto, o sea, excavado el 20%, queda un 80% todavía bajo la tierra. Claro, a ver, generalmente cuando la egiptología dice que queda pues eso, un 80, un 70% por descubrir, en realidad nos estamos refiriendo a los nombres de reyes que tenemos documentados cuyas tumbas no han aparecido. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el antiguo Egipto, toda la información que nos ha legado, que es muchísima, en realidad es una ventana muy pequeñita de lo que realmente fueron, porque todo lo que hemos encontrado está relacionado con la religión y con la muerte, son templos y tumbas. Imagínate lo que sería poder asomarse a otra ventana diferente que fuera la vida cotidiana o que fuera la administración. Hay retazos muy pequeños de una sociedad todavía muy sesgada, pero claro, la información es tanta que a priori puede parecer mucho, pero claro que queda mucho. Vale, pues con este señor que se va a dedicar a seguramente a desmentir, nos vamos de viaje tras esa primera introducción. No cabe duda de que lo primero que nos asombra al llegar a Egipto y al Cairo, su capital en la meseta de Giza, son las 3 grandes pirámides. Sobre su origen, construcción y forma existen muchas teorías misteriosas. Nos llega algo de información del canal Historia Incomprendida. ¿Cómo y quiénes construyeron realmente las pirámides de Egipto? Las pirámides de Giza se levantan desde hace más de 4.500 años, en medio del desierto, como símbolos de una cultura desaparecida y del Egipto moderno. En la imaginación popular está enraizada la idea de que fueron construidas por miles de esclavos que trabajaban a punta de látigo bajo la mirada hostil de los capataces del faraón. La pregunta de quién las construyó siempre fue opacada por la riqueza de las tumbas de los monarcas a los que servían de mausoleos, especialmente desde que en 1922 fue descubierto el fastuoso ajuar funerario de Tutankamón, el famoso rey Tut. A la interrogante de quién edificó estos monumentos, cuyo máximo ícono es la Gran Pirámide, se suma cómo fue posible que los egipcios levantaran los bloques de varias toneladas de peso hasta una altura cercana a los 150 metros. Y no 1, ni 10, ni 100 bloques, sino 2 millones,
que es la cantidad que tiene la Gran Pirámide, el monumento más alto hecho por el hombre durante casi 4.000 años. ¿Cómo y quién construyó esta monumental obra? Quizás con ayuda de una tecnología perdida y misteriosa. ¿Favor de los dioses, de seres de más allá de nuestras fronteras? Preguntemos a nuestro invitado. Tito, cuando uno llega a Egipto, y bueno, a la meseta de Giza, en el Cairo, a las afueras del Cairo, se queda acongojado al ver esas 3 grandes pirámides. ¿Cómo las construyeron? Ahí dábamos algunas ideas. Mucha de la gente que llega allí dice, esto no lo han podido hacer los egipcios. Obra de extraterrestres, de dioses, de tecnología. ¿Cómo se construyeron? ¿Y quién? Pues la primera de las 2 preguntas que haces yo creo que es la tarea pendiente todavía de la egiptología, ¿no? El cómo, por desgracia, es todavía el punto en el cual no tenemos una teoría demostrada, sino simplemente hipótesis. La otra pregunta, la de quién, es bastante más sencilla de responder porque tenemos muchísimos indicios, pero muchísimos indicios que nos apuntan obviamente a una cronología de 4ª dinastía y a un nombre concreto que es el rey Jufu, que todos conocemos como Keops. Fíjate que te nombro 1, no te nombro 3. Yo soy de la opinión de que toda la llanura de Giza, todas las pirámides que vemos en Giza, que son las 3 grandes, pero luego hay otras pirámides satelitales, ¿no? En total hay como 9 pirámides en Giza, son todas obras de Keops, o por lo menos son todo fruto de la planificación estratégica de Keops en un complejo funerario que al mismo tiempo se articula como un calendario astronómico. Y fíjate, no solamente hay indicios en la propia llanura de Giza, es decir, no solamente tenemos el nombre de Keops escrito en el interior de la pirámide, seguido del nombre de su hijo en los alrededores de la pirámide, en los pozos de los barcos solares de su padre, o muchos otros indicios, sino que el propio desarrollo de Giza, ese desarrollo de 2 grandes pirámides con una subsidiaria, que pudieron haberse utilizado casi con total seguridad, no solamente como tumba, sino también como cenotafio, es decir, como tumba ficticia de un rey que también era rey del sur, está perfectamente desarrollado también por su padre, por el padre de Keops, el rey Snefru, en Daxur. Con lo cual tenemos una evolución clara de la dinastía 3ª a la 4ª, que nos habla perfectamente pues, de que la autoría tuvo que ser tanto en esa fecha como en esos personajes de esas 2 dinastías. Y a partir de ahí empieza la crisis, obviamente, y el declive. Ajá. Cierto que lo construyeron no esclavos, como decían ahí, sino gente que por servir al faraón lo hacían de manera voluntaria. Miles de personas, pues, además. Sí, la verdad es que hasta ahora lo que la arqueología nos ha evidenciado es que la mano de obra que participaba en esas construcciones pues estaba bastante especializada. Era mano de obra especializada, obviamente como muy jerarquizada, muy separada por gremios que además cada uno tenía su capataz al frente y además cada uno tenía su grado de especialización. Pero además también hay que tener en cuenta otra serie de cosas añadidas. La primera es que en la época en la que se construyen estas grandes pirámides, que es prácticamente al principio del florecimiento de la civilización egipcia, Egipto prácticamente no tiene a su alrededor enemigos que desde un punto de vista bélico o desde un punto de vista de intereses económicos le pueda suponer una amenaza o un problema. Por lo tanto, hay una bonanza económica, hay una estabilidad política, hay por supuesto una cierta seguridad en el entorno y todo eso hace que prospere un caldo de cultivo ideal para que el rey se pueda alzar como el garante de todas estas garantías que funcionan a la perfección. Y además súmale otro elemento, y es que una sociedad que es puramente agrícola, porque viven de lo que cosechan en las orillas fértiles del río, 1/3 del año están prácticamente de brazos cruzados, porque llega la inundación, toda la tierra cultivable se queda completamente anegada de agua y por tanto tienes pues el 100% de la población egipcia, salvo los que trabajaban en minas en la zona del desierto, los que trabajaban en la agricultura, pues tenías 1/3 del año
que por no tenerlos de brazos cruzados los dedicabas a obra pública, a obra civil, que en este caso es obra religiosa al servicio del rey. Por lo tanto, mano de obra cualificada, mano de obra especializada y además otra mano de obra añadida en cantidades muy ingentes que llegan desde todo el país. Y en un contexto perfectamente idóneo por economía, por seguridad, por estabilidad, como para poder dedicarse a esa construcción. Vale, pero te voy a hacer preguntitas, a ver si puedes contestar telegráficamente. ¿Están alineadas con la constelación de Orión, como dicen? Las tres grandes pirámides. Sí y no. Es decir, están alineadas porque los conductos de las pirámides apuntan, los conductos que nosotros utilizamos como entrada, apuntan tanto al norte como al sur a determinadas estrellas, tanto de las estrellas circumpolares, lo que son la Osa Mayor y la Osa Menor al norte, y hacia el sur a las constelaciones de Orión y de Sirio. Pero ojo, eso no significa que las tres pirámides de Giza sean un reflejo, sean como una proyección en espejo del cinturón de Orión, que es la teoría que propuso Robert Bauval en su momento y que a día de hoy está completamente desfasada. Los egipcios son grandes astrónomos, pero las observaciones las hacen con con astronomía cultural, es decir, ellos observan desde la Tierra y no proyectan un reflejo de esos astros sobre el suelo. Vale. Ya estás desmintiendo una teoría que circulaba mucho por ahí, que si eran el reflejo en la Tierra de esas tres grandes estrellas de Orión. La romboidal, si sales un poco de Giza te encuentras otro montón de pirámides y hay una que de repente está a mitad y de repente cambia la altura y los ángulos. ¿Se equivocaron ahí o...? Pues mira, lo cierto es que si uno coge cualquier libro de historia, lo que va a encontrar, la explicación que hasta ahora se ha dado, es que se equivocaron. Esa pirámide romboidal que tú comentas precisamente es una de estas dos pirámides, o tres pirámides si contamos la subsidiaria, que el padre de Keops construye en la zona de Dahshur. Dahshur está unos 30 kilómetros más al sur de la zona de Giza. Siempre se ha dicho que el rey empieza a construir su pirámide con un ángulo concreto y a mitad de la construcción más o menos se da cuenta de que llevan un ángulo muy abierto, la altura va a ser demasiado alta, el peso demasiado grande y la cimentación no lo va a soportar. Por lo tanto, deciden corregir el ángulo, cerrarlo un poco para que la pirámide sea más pequeña, más achatada y que de esa forma soporte el peso. Claro, aquí surgían tres preguntas, de ese planteamiento surgen tres preguntas. Y es, primero, si la pirámide corre riesgo de colapsar, ¿por qué la terminan? Segundo, no solamente por qué la terminan, sino que al iniciar la construcción de la segunda pirámide, o la supuesta segunda pirámide, allí mismo en Dahshur, ya siempre con la inclinación que tiene la pirámide acodada arriba, no reutilizan todas esas piedras que ya tienen a mano, que es una cantera maravillosa. Y lo tercero es que no solamente no reutilizan esas piedras, sino que además deciden cambiar de lo que es la caliza blanca con la que está construida esa pirámide acodada a otro tipo de piedra que viene de otro lugar diferente, que es arenisca de color rojo. Por eso se conoce como pirámide roja. Claro, todas estas preguntas lo que nos hacen pensar es que, oye, ¿y si no estamos ante un error? ¿Y si esto es un plan premeditado de una pirámide de color blanco y una pirámide de color rojo? Y entonces aquí la pregunta que nos surge es ¿por qué la blanca tiene dos inclinaciones diferentes? Vale, vamos al interior de la pirámide, la gran pirámide, la pirámide de Keops. ¿Por qué no se ha encontrado, dicen, ninguna momia, si era el sitio donde iba a descansar los restos de Keops, Jofu? Pues la Gran Pirámide tiene todas las papeletas para haber sido efectivamente la tumba donde se enterró Keops. Y obviamente es difícil que hayamos encontrado restos humanos en el interior porque sin duda debió de ser durante miles de años pues probablemente la tumba más visible, la tumba más saqueable, la tumba más llamativa de toda la historia de la humanidad. Eso no significa que no haya sido utilizada como una tumba, pero claro, lo que ocurre es que esas grandes pirámides, en la mayoría de las ocasiones probablemente eran saqueadas en el mismo momento o poco tiempo después de que esas pirámides se cerraban. Fíjate un detalle muy curioso, cuando los turistas hoy en día entramos en la Gran Pirámide, no accedemos por lo que es la entrada principal, accedemos por lo que se llama el agujero de los ladrones, que según una tradición medieval que viene de casi sacada de las 1001 noches,
habla de un califa que se llamaba Al-Mamun, que cegado por la leyenda del tesoro que había dentro, pues abrió un agujero para poder acceder al interior, ¿no? Rompiendo la piedra con azufre y con vinagre y demás, ¿no? para que rajara. Bueno, lo curioso es que ese túnel de los ladrones de Al-Mamun por el que entramos los turistas, curiosamente sortea a la perfección las piedras de granito que cerraban la estructura interna de la pirámide. Es decir, ese acceso de ladrones no se pudo hacer en época medieval. Quien lo hizo conocía perfectamente la estructura interna de la pirámide y sabía qué rocas eran más blandas y cuáles eran más duras y había que evitarlas. Por lo tanto, es una evidencia clara de que esas pirámides se saqueaban en la antigüedad, incluso por gente que había participado en la propia construcción. Por eso es muy difícil encontrar restos humanos dentro. Vale, y la última pregunta respecto a la pirámide. Por ahora, ¿hay más salas? Y, como dice Saji Aguas, posiblemente todavía esté la tumba de Keops ahí dentro. Lo que sabemos es que hay más cavidades de las que hemos visto a simple vista. Ojo, porque cavidades no es lo mismo que cámaras, ¿eh? Esas cavidades se han podido documentar precisamente a través de un proyecto que se llama Scan Pyramids, que lo que mide es el impacto de muones al interior de la pirámide. Entonces, ¿se ha documentado que hay cavidades? Sí. De ahí surge la hipótesis, todavía no demostrada, de que esas cavidades puedan ser nuevas cámaras a día de hoy no descubiertas. Lo que hemos descubierto podrían ser señuelos, precisamente para hacer creer a los ladrones que las tumbas o que las pirámides estaban vacías. Y en realidad las cámaras principales estar ocultas todavía incluso a los ojos actuales. Y entonces ahí es donde Saji Aguas propone esa hipótesis tan sugerente y tan llamativa de ¿y si una de esas cámaras realmente es la verdadera cámara funeraria del rey Keops y todavía está dentro esperándonos? Bueno, pues ahí estamos todos esperando a ver si lo abren. Sorpresas que nos van a seguir dando. 1:26, 12:26 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a otro monumento. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Sin apartarnos mucho de las tres grandes pirámides, surge otro monumento portentoso: la Esfinge. La Esfinge de Giza se conocía como Horus del Horizonte durante el Imperio Nuevo, y hoy en día los lugareños la llaman Abu al-Hub, el padre del terror. En el período copto se la conocía como Bel-Hit, que se traduce como el guardián. Pero, ¿qué guardaba? ¿A quién representa? ¿Cuándo se construyó? El canal Comprende la Historia nos ofrece algunos datos. Junto a las pirámides de Giza, se alza una figura enigmática, la Gran Esfinge, tallada en un solo bloque de piedra caliza, hace más de 4.500 años. Se cree que representa al faraón Kefren, con cuerpo de león y rostro humano, simbolizando poder y sabiduría. Mide 73 metros de largo y 20 de alto, lo que la convierte en una de las esculturas más grandes del mundo antiguo, pero su origen exacto sigue siendo un misterio. Algunos expertos aseguran que la Esfinge podría ser aún más antigua, basándose en los patrones de erosión en su cuerpo, causados por lluvias intensas, algo imposible en el clima actual del Sahara, pero coherente con una época en la que esa región era una sabana húmeda, hace más de 7.000 años. Su nariz desapareció. No fue culpa de Napoleón, como muchos creen. Hay registros que ya la mostraban dañada antes de su llegada. Durante milenios, estuvo enterrada casi por completo por la arena, y no fue hasta el siglo XIX que comenzó a ser desenterrada. Hoy, la Gran Esfinge sigue desafiando al tiempo, mirando hacia el este, donde sale el sol, un símbolo eterno del antiguo Egipto, y uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Qué secretos custodia este guardián en la meseta de Giza? ¿Por qué es el padre del terror o el Horus del Horizonte? Nuestro invitado nos ayuda a comprenderlo. Te voy a pedir, Tito, si puedes, que seas lo más sintético, porque quiero que nos des muchos datos, nos desmientas muchas de las cosas en las que la gente cree. ¿A quién representa la Esfinge? ¿Al ese faraón de la cuarta dinastía? El rostro actual de la Esfinge, sin duda, es el rostro de Kefren. Y aquí la pregunta es
si realmente es Kefren quien la construye o Kefren retalla la cabeza para ponerle su retrato. Probablemente la esfinge es verdad que es anterior. Cuando digo anterior no hablo de una civilización antediluviana, hablo de una construcción de su padre Keops, y luego Kefren retalla la cabeza para adaptarla a su propia pirámide. Vale, y eso de los patrones de la erosión, hay teorías que dicen que es mucho más antigua por esas canaladuras que hay que han sido solamente producidas por el agua, con lo cual se retrotraería muchísimos más años a lo que se cree. Sí, la teoría, ese planteamiento retrae la antigüedad de la esfinge casi al 11.000 a.C. Esto es una teoría que propuso en los años 90 un geólogo llamado Robert Schoch, precisamente estudiando o analizando las hendiduras que tiene no tanto la esfinge como la cubeta donde está tallada la esfinge, es decir, el rectángulo de piedra que quedó al desbastar la roca alrededor para tallar la esfinge. Esta teoría, este planteamiento que fue expuesto en congresos y que luego dio lugar a muchísimos documentales, se ha refutado por otros muchos geólogos que lo que han demostrado es que no hace falta lluvia o agua corriendo en torrentías para hacer esas marcas, sino que la arena que arrastra el viento del desierto, las grandes tormentas de arena, obviamente como llevan polvo, como llevan granos de arena en suspensión, cuando llegan a un lugar donde hay un vacío, por peso caen y por tanto esa arena actúa como un fluido. Y está demostrado, no solamente en la cubeta de la esfinge, sino en muchos otros lugares de Giza y de lugares alrededor, que esa misma erosión la provoca la arena y no hace falta retraerse a una época donde llovía muchísimo más, al 9.000 o al 11.000 antes de Cristo, para justificar esas marcas que tiene la esfinge. Otro desmentido. Hay salas dentro, como decía Edgar Cayce, que iba a haber una sala con un montón de libros que iban a hablar de una civilización anterior. Todos los estudios que se han hecho alrededor de la pirámide, de la esfinge, y está perfectamente excavada en los alrededores, no han desvelado más que 3 oquedades. Una es un pozo lateral que tiene pegado al costado derecho. Allí no hay más que un pozo antiguo que no lleva a ningún sitio. Luego hay una segunda cavidad que está más o menos en la parte de atrás. Eso es una reutilización posterior, probablemente un intento de empezar a construir una tumba, y está inacabada. Ese es el único orificio en el que yo he tenido oportunidad de entrar y asomarme. Y luego el tercer orificio no está dentro ni debajo de la esfinge, sino que está sobre la cabeza de la esfinge, tanto sobre la cabeza como otro pequeño agujero que tendría en el lomo, en la chepa, y que sin duda esos sí son antiguos y son demarcadores calendáricos, son observadores astronómicos, porque la esfinge está perfectamente orientada con determinadas posiciones solares para ir marcando precisamente el paso del tiempo a lo largo del año. ¿Y por qué se le llamaba el abuelo del terror? ¿Daba miedo? Porque hubo una época durante la Edad Media en la cual la superstición no dejaba de estar impregnando a toda la gente que vivía en el entorno, sobre todo en el entorno de Giza, en el entorno de la esfinge, hasta el punto de que hubo uno de estos jeques, uno de estos califas, que pretendió de alguna forma demostrarle a la gente que eso era idolatría y que no tenían precisamente que llevarle la contraria a Alá por una idolatría, una divinidad, ¿no? Una supuesta divinidad pagana de la antigüedad. Y ese fue el momento probablemente en el cual la esfinge perdió la nariz. La nariz en el mundo árabe es un síntoma de orgullo, de honor, ¿no? Y nosotros en España, que somos herederos de gran parte de la cultura árabe, lo hemos heredado, ¿no? Cuando decimos no me toques las narices o estás metiendo las narices donde no te llaman, ¿no? El romperle la nariz a alguien, el quitarle algo la nariz es como desproverle de su honor. Entonces probablemente este califa lo que hizo fue romper la nariz de la esfinge para demostrarle a todo el mundo que la esfinge no era una divinidad ni vengativa, ni que había que temerle, ni nada por el estilo, ¿no? Y desde ese momento se quedó sin nariz. Vale, otra preguntita muy breve y seguimos viaje. Tenía 1000 preguntas de cada uno de los lugares, pero hay más esfinges, como dicen, que puede haber una segunda esfinge paralela o cercana a esta otra. Esa teoría, ese planteamiento viene de la observación de la estela que el rey Tutmosis IV colocó entre las patas de la esfinge, porque en esa estela aparecen 2 esfinges enfrentadas, mirando una a cada lado. Entonces de ahí viene la hipótesis de ¿y si existió en algún momento en Giza una segunda esfinge? Hay quien ha querido verla
delante de la pirámide de Keops, como si fuera un reflejo de la pirámide de Kefren con su esfinge, que Keops tuviera también la misma. Hay otra teoría que la sitúa al lado opuesto. Es como si la esfinge que nosotros conocemos estuviera mirando a la salida del sol y por la parte de atrás del complejo hubiera una que mira a la puesta de sol. Pero la verdad es que todos los estudios que se han hecho alrededor hasta ahora no han evidenciado que exista una segunda esfinge en Giza. 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Seguimos viaje tratando de aclarar algunos de los misterios de este fascinante país. Nuestros compañeros ofrecen más datos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Son cientos, quizás miles, los enigmas que aún quedan por desentrañar de esta fabulosa civilización. Uno de ellos, muy controvertido, nos habla de los Sem-Shuors, los seguidores de Horus. Extraemos del canal Curiosity TV los siguientes datos. El mito de los Sem-Shuor, que significa seguidores de Horus, es una leyenda fascinante dentro de la mitología egipcia que se refiere a un grupo de seres misteriosos que gobernaron Egipto en tiempos predinásticos antes de la primera dinastía de faraones humanos. Existen varias interpretaciones sobre quiénes o qué fueron los Sem-Shuor. Algunos relatos los describen como semidioses o seres sobrenaturales, mientras que otras interpretaciones más simbólicas los ven como los antiguos faraones que, en un tiempo mítico, habrían gobernado Egipto en perfecta armonía, estableciendo los cimientos de la cultura y la religión egipcia. La mitología sugiere que estos seguidores de Horus llegaron después de la gran batalla en la que Horus venció a su tío Seth, quien había asesinado a Osiris, como recompensa y misión sagrada. Horus habría delegado a sus seguidores el papel de guiar y proteger la tierra de Egipto, creando una línea de reyes sagrados y de seres dotados de sabiduría divina. ¿Quiénes eran estos extraños y enigmáticos personajes? ¿Seres venidos de los cielos? Busquemos respuestas sobre ellos y sobre otros extraños dioses de la mitología egipcia. Pues eso te pregunto, Tito. ¿Quiénes eran estos Sem-Shuor? ¿Extraterrestres? ¿Dioses? Sé que te gusta mucho eso de los extraterrestres, pero... No, ojalá lo fueran, ¿no? A mí me encantaría y sería divertidísimo. No, pero mira, el inicio de este fragmento, de este corte que habéis puesto, lo decía perfectamente. Decía, son una leyenda dentro de la mitología egipcia. Y es verdad que es así. Dentro de la mitología egipcia, ellos tienen una especie de leyenda o de historia de creación del universo, ¿no? Para ellos el universo lo crea el sol, cuando el sol nace por primera vez en el horizonte, y a partir de ahí el sol tiene dos hijos. Un hombre y una mujer, se llaman Su y Tefnut. De la unión de estos dos hijos nacerá la tierra y el cielo. Y obviamente el primogénito de la tierra y el cielo, que será el dios Osiris, pues hereda el trono de la tierra, ¿no? Y aquí es donde viene también esto que decía este corte, ¿no? La lucha, esa lucha fratricida entre el hermano mayor y el hermano menor, que son Osiris y Set. Esta historia es común a muchas otras culturas de la antigüedad. El hermano pequeño, por envidia, asesina al hermano mayor y le usurpa el trono, ¿no? Lo que va a ocurrir es que aparece en esta mitología un personaje que es Horus, que es el hijo mítico de Osiris, que luchará contra su tío y vengará la muerte de su padre. Pero todo esto es la cosmogonía, es decir, es la leyenda de creación del universo. Ahora, ¿cómo aterrizan los antiguos reyes de Egipto esta mitología, esta leyenda, para justificar que ellos son divinos y que ellos son los herederos de toda esta mitología? Bueno, pues ahí es donde se establece esa, digamos, línea dinástica mágica, línea dinástica ficticia, que va a enraizar desde la figura de Horus hasta la figura del rey actual que gobierna en Egipto. Y que probablemente no es otra cosa que una especie de metáfora en la cual van a, de alguna forma, ensalzar a los ancestros de la época prehistórica. Por lo tanto, hay un pozo de realidad, probablemente sí, probablemente es la divinización de reyes de época prehistórica que habían gobernado en sus regiones diferentes de Egipto, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace detrás del mito de los Sem-Shuor
la necesidad que tiene el rey de Egipto de enraizarse, de generar ese linaje directo con los dioses para justificar su propia divinidad. Déjame que ponga un poco de música para que lo vaya asimilando. Nada de seres venidos de los cielos. ¿Por qué los diferentes dioses tienen esa figuras tan extrañas de animales? Parece que, bueno, ahora mismo hay iconografía de los alien que podían parecerse mucho a algunas de las figuras de esos dioses, incluso algunos faraones. ¿Por qué? Porque cuando surgen las creencias religiosas de las culturas antiguas, pasan por distintas fases a la hora de crear su propia imaginería y su propia simbología. La primera fase, obviamente, es el animismo, ¿no? Es la de dotar de una explicación divina, mágica, pues todo aquello que acontece en la naturaleza, de lo cual no tenemos una explicación, ¿no? O un conocimiento, desde la crecida hasta el rayo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero claro, cuando esos elementos divinos de la naturaleza se pretenden directamente asignar a los poderes mágicos del rey, el rey se tiene que asimilar con esa naturaleza, y entonces el rey tiene que decir qué aspectos de la naturaleza son aquellos que él controla. Y entonces se observa en la naturaleza los comportamientos animales, los comportamientos de las plantas, los comportamientos de las montañas, de los ríos. ¿Por qué, por ejemplo, el dios de los muertos en Egipto es Anubis, es un chacal? Porque obviamente cuando los primeros egipcios enterraban a sus muertos en el desierto, los chacales venían al olor del cadáver, lo desenterraban y se lo llevaban para comérselo al desierto. Y los egipcios lo observaban, veían que los perros del desierto eran los que venían a llevarse a los muertos. Y de ahí surge el símbolo. El símbolo es el chacal, por ejemplo, para identificar la muerte, ¿no? El viaje hacia el mundo de los muertos. Pero luego, el tercer paso final es que esos animales tengan una cierta representación antropomorfa, porque ahí es donde van a ligar directamente con la figura del rey, que no deja de ser un hombre. Y aparecen los reyes y los dioses antropomorfos, pero con las cabezas de animales que representan esos poderes de la naturaleza que el rey garantiza, ¿no? Porque forma parte de esos dioses. Vale, ¿estás a gusto? Yo sí, encantadísimo. Vale, brevemente, hay una diosa que últimamente se ha puesto muy de moda, que van a visitar en una capilla que hay, Sekhmet. ¿Qué pasa dentro de esa capilla? ¿Tiene poder esa estatua tan sugerente o todo es sugestión? Es sugestión y además tiene una parte de lógica esa sugestión. Obviamente es una capilla que se conserva en muy buenas condiciones y probablemente lo que está representando muy bien es el ambiente que debía de existir dentro de esos santuarios, dentro de la parte más sagrada de esas capillas y de esos templos. Hay una cosa muy curiosa que ocurre, y es que obviamente en Egipto si algo predomina es el sol y la luz. Y el turista, ¿no? Por mucho que vaya con gafas de sol y con sombreros de ala ancha como voy yo, pues uno siempre tiene el ojo acostumbrado a esa enorme cantidad de luz. Sin embargo, entras a esa capilla donde dentro hay una gran estatua de granito de la diosa Sekhmet y la oscuridad de repente es tan grande que tu ojo no se acostumbra y tu ojo no la ve. Y sin embargo, poco a poco, según tu pupila se va acostumbrando, de repente va apareciendo delante de ti una figura que al principio no habías visto. Y eso produce un momento muy mágico. Yo creo que esa es la razón que explicaría un poco por qué tanta sugestión y por qué, no sé, tantísimas emociones alrededor de esta estatua en esta capilla. Y se ha hecho famosa esa estatua de Sekhmet, que no es ni la única ni la mejor de las estatuas de Sekhmet que existen en Egipto, pero que efectivamente pues, se ha convertido en un referente y un punto de encuentro para los amantes del misterio. Vale, pues otra aclaración que acabas de hacer. 1:43, 12:43 en las Islas Canarias. Un poco de información de nuestra casa y ponemos los últimos datos de este mini viaje que estamos haciendo. Tendrás que venir más veces, Tito, para que nos seguir aclarando algunos de los misterios de este increíble país, ¿te parece? Se nos queda corto, si no, sí. Sí, se nos queda muy corto. Ahí vamos con la información. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. La radio por delante. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica.
140 minutos de música que reúnen algunas de las sintonías de programas que marcaron una época de la emisora en un primer disco. Y los imprescindibles de Radio Clásica, seleccionados por la actual redacción en un segundo CD. Un homenaje a todos los oyentes de la emisora. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. Mucho más que música. Ya disponible. Radio Nacional de España. No muy lejos de las grandes pirámides, en Saqqara, encontramos más misterios egipcios. Perdida en mitad del desierto, se encontró una críptica construcción. La llamaron el Serapeum. Se trata de una de las tumbas dedicada a un dios más enigmáticas y misteriosas de Egipto. Del canal Historia Alternativa A2.0 sacamos la siguiente información. ¿Cómo lograron mover y tallar bloques de granito de más de 70 toneladas hace más de 3.000 años? Bienvenidos al Serapeum de Saqqara, uno de los lugares más enigmáticos del antiguo Egipto. En este laberinto subterráneo se hallaron 24 enormes sarcófagos de granito pulido, tan perfectos que ni una hoja de afeitar entra entre sus juntas. Lo más sorprendente, los arqueólogos oficiales dicen que se hicieron con cinceles de cobre, pero muchos creen que esta precisión solo sería posible hoy en día con herramientas láser o tecnología de corte industrial. Y si los antiguos egipcios usaron una tecnología que aún no comprendemos, el Serapeum no solo guarda toros sagrados, guarda un secreto que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Conozcamos algo más de este extraño lugar. No me negarás, Tito, que es una de las tumbas del Serapeum, afortunadamente no muy visitadas, porque está fuera de los circuitos turísticos más increíbles que uno puede visitar o sentir en Egipto, ¿verdad? Hombre, es uno de los lugares, desde luego, más impresionantes por el tamaño de los bloques de piedra que alberga en su interior, teniendo en cuenta que es subterráneo y que son pasadizos muy estrechos, obviamente. ¿Cómo pudieron meter todo eso ahí? ¿Tenían tecnología extraña? Yo creo que aquí hay dos preguntas o dos cuestiones que son importantes. La primera son los propios sarcófagos en sí, ¿no? Esos 24 sarcófagos que mencionaba este corte, obviamente son sarcófagos de época muy tardía, es decir, son muy recientes. Son sarcófagos de época griega, prácticamente. Por lo tanto, si había una tecnología desconocida y ancestral, no era en época faraónica, sino en época tolemaica, era en época de los griegos. Pero obviamente, y allí se puede apreciar cuando uno examina a fondo todos esos sarcófagos, no hay una tecnología láser, no hay una tecnología desconocida. Lo que hay es mucho tiempo, mucha dedicación, mucha perfección, sí, pero dedicada al pulido, ¿no? al tallado, pero sobre todo pulido, el lijado de la roca. Y la otra cuestión es, obviamente, los pasadizos. Y aquí hay muy poca gente que se percate de una cuestión, y es que todo el Serapeum, todos esos túneles enormes y larguísimos del Serapeum, están construidos cuesta abajo. Es decir, hay una pendiente clara desde la entrada hasta las cámaras que al fondo, ¿no? Donde están esos sarcófagos. Por lo tanto, no digo que no sea difícil introducir esas piedras, no digo que no sea difícil maniobrar con ellas, pero creo que hay una mecánica clara que todavía no está muy estudiada en el Serapeum, que aprovecha perfectamente la inclinación, la arena que resbala y sobre todo el propio peso de los bloques de las piedras para hacerlos llegar hasta su lugar. Por lo tanto, no hay que levantar grandes pesos, ni siquiera hay que arrastrar enormes pesos, simplemente hay que dejar que caigan por su propio peso y, eso sí, intentar controlarlos para que se coloquen y se ubiquen en las cámaras que ellos habían diseñado. ¿Y por qué no se han encontrado bueyes si estaban destinados a tumba de bueyes? El dios Apis. Es que esta es otra de las grandes cuestiones que siempre quedan en el aire. Cuando Mariette excava ese lugar, encuentra infinitos restos de bueyes, pero muchísimos. Es más, en las galerías más antiguas, porque esos 24 sarcófagos que se ven hoy en día
son las galerías más recientes. Luego hay otras galerías de época ramésida que el turista no visita, y luego hay otras tumbas aisladas que se remontan a dinastías 17 y 18, donde el propio Mariette encontró bueyes completamente momificados, enterrados e intactos. Pero en todas las galerías que podemos visitar hoy en día se encontraron restos de bueyes. Es más, se pudo documentar que esos bueyes, aunque eran sagrados, se utilizaban en rituales de lo que llamamos teofagia, que es comerse al dios, es decir, se habían comido a esos bueyes y luego los restos óseos de esos bueyes los habían momificado. Y no solamente los restos de los bueyes, sino sus vasos canopos, con los nombres de los bueyes, con los nombres de los reyes que enterraron a esos bueyes. Lo que pasa que debían de tener tal cantidad de joyas al tratarse pues obviamente de restos de dioses, ¿no? Porque no dejan de ser dioses, que probablemente pues fueron saqueados, y de hecho eso explica que prácticamente ninguno de los sarcófagos que hoy vemos se encuentre cerrado, ¿no? Todos están abiertos, expoliados, y los restos estaban completamente destruidos y esparcidos por todos los pasadizos. Pero Mariette los encontró y los documentó. O sea que nada de silos radioactivos que podían servir para una tecnología extraña, nada de eso. Ni implosiones hacia el interior de los sarcófagos, como se ha llegado a decir también, ni siquiera el uso de dinamita, que también yo he llegado a oírlo sobre. De hecho, la dinamita no se había ni siquiera inventado en la época de Mariette. Mariette sí que dice que para abrirse paso por alguno de los pasillos, nunca sobre los sarcófagos, pero sí en algún pasillo, utiliza pólvora, que es distinto. Pero claro, es que en la época estamos hablando de mediados del siglo XIX y del siglo XVIII, la pólvora estaba a la orden del día para abrirse camino en arqueología, por desgracia, ¿no? Pero más allá de eso, no hay ninguna evidencia de ninguna tecnología completamente desconocida o anómala en aquel lugar. A lo que hay es mucho trabajo de pulido y de trabajo de la piedra. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo y vamos con preguntas tipo test para terminar. ¿Te gusta quitar todo el misterio místico que hay? Y pregunto, ¿o es que hay explicaciones históricas y arqueológicas desde ese punto de vista serio? Lo que me gusta es poner sobre la mesa lo que la arqueología evidencia. No siempre son evidencias, a veces son simplemente indicios, y entonces el juego es todavía más divertido, ¿no? Es como jugar a un Cluedo, ¿no? Es una especie de casi de novela de Agatha Christie, donde no sabemos quién es el asesino, pero tenemos tantas pistas que tenemos que trabajar en darles forma, ¿no? Yo creo que lanzarse a los brazos de los extraterrestres es la respuesta fácil. Yo creo que lo interesante es coger todos los indicios e intentar llegar a desentramar el asesinato, ¿no? Vale, nos quedan 4 minutitos para terminar este viaje. Te pido concreción. El volante del Príncipe Sabo. Antes estaba una pieza súper extraña, un opar, en el antiguo museo, no sé dónde estará ahora en el nuevo, y todo el mundo decía que era como un volante, una pieza, un mecanismo tecnológico. ¿Qué piensas de ello? Pues mira, pienso que esta es una de las piezas en las que la arqueología evidentemente tiene que decir y reconocer que no sabemos para qué sirve. Es un objeto de piedra que es muy fina, está tallado de una forma increíble hasta alcanzar un grosor prácticamente mínimo, y se ha planteado pues de todo, desde que era una especie de volante de inercia de un motor, que no tendría ningún sentido porque no duraría ni 3 vueltas sobre un engranaje al ser un material tan frágil, hasta que podría ser una especie de lámpara trilobulada ritual que se llenaría bueno, pues como de aceite para que brillara. Yo, por ejemplo, llegué a escuchar, y me parece muy interesante, que podría tratarse de un plato de lavado de oro, para buscar oro, pepitas de oro, ¿no? Haciéndolo girar, pues porque es verdad que ese disco, ese plato, como sea, tiene un engranaje en el centro que parece que se engarza en algún sitio para hacerlo girar, y luego tiene como 3 lóbulos que al mismo tiempo conforman como 3 asas. Con lo cual sería muy interesante que se utilizara precisamente para hacerlo girar en torno a un poste y lavar oro, ¿no? O sea, lavar agua y restos de la orilla de un río con la intención de encontrar pepitas de oro. Eso me parece mucho más plausible. Lo que pasa que no dejaría de ser un objeto realmente fino y delicado que perteneció al ajuar de un príncipe, con una calidad extrema.
3 minutitos nos quedan. Otro misterio par, una maqueta de un avión que estaba en el antiguo museo también. ¿Eso que era, un juguete o era un aeroplano que incluso se dice que llegó a volar? Eso es una maqueta de un pájaro hecho con madera que se encontró en una tumba de un niño en Saqqara. Es obvio que es un juguete, lo que pasa que tiene por decirlo de alguna manera, una anomalía, y es que en la representación de ese pájaro, la cola, ¿no?, de lo que vendría a ser esa golondrina o lo que fuera, en vez de ser una V horizontal, está colocada en vertical. Y está colocada en vertical llevando a muchos a pensar que podría tratarse de una especie de cola, ¿no?, de dirección de un objeto que pudiera volar. Pero lo que es cierto es que eso se ha intentado hacer volar y eso no vuela, ni siquiera planea, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene ese pájaro la cola en vertical? Bueno, pues probablemente simplemente porque es una reutilización del trozo de madera, ¿no?, de esa forma. Pero igual que ocurre con el disco de Sabu, sigue siendo uno de los enigmas que la arqueología todavía no ha sabido responder. Vale, las bombillas de Dendera están en la cripta más profunda y de repente parece que son bombillas con sus cables, con los filamentos. Breve si puedes, que me queda todavía una más. Esta sí que la arqueología la ha refutado completamente. Primero, no solamente están en esa cripta secreta, como decía Eric von Däniken, sino que aparecen en muchas otras salas de Dendera y de muchos otros templos. Porque en realidad no son bombillas, son capullos de la flor del loto que se abren con una serpiente en el interior. Y si uno lee los textos jeroglíficos, entiende perfectamente que es la representación del nacimiento del dios Jarsontus, que nace como una serpiente del interior de una flor de loto que eclosiona. Por lo tanto, no son bombillas, las serpientes no son filamentos, nada de eso tiene que ver absolutamente con electricidad ni con iluminación. Es simplemente de una divinidad. Y te quedas tan tranquilo, ¿eh? Me quedo tranquilo porque sí. Lo podemos leer en los textos. Vale, un minuto tendría que estar contigo 1000 programas. Había un sarcófago en el museo de Diodefre, creo que era, que tenía un corte increíble que decían que no se podía hacer con la tecnología que tenían. Un minutito. ¿Es cierto? Sí, es cierto que existe un sarcófago que tiene un corte, pero en realidad no es imposible. Es un corte que todavía lo que no sabemos es si está hecho con una sierra circular o con una sierra recta. Probablemente está hecho con una sierra que es una mezcla de ambas, es decir, una sierra que cogerían 2 personas, uno de cada lado, solo que no debía de ser una sierra recta, sino una sierra semicircular con forma de media luna, que lo que permitía era un corte circular. Y eso es lo que ha hecho pensar a algunos que estaba cortado con un disco de una tecnología que hoy en día tenemos, pero que antiguamente no. En realidad, yo creo que ese sarcófago, que de hecho se le rompe y por eso está sin terminar, está cortado por una sierra de cobre como muchos otros. Te pongo una musiquita para despedirte. Tiras por tierra muchos de los misterios en los que creen los piramidólogos y los marcianos. Guía de Egipto para piramidólogos y marcianos, si queréis conocer otro punto de vista. Quedan muchos misterios por descubrir todavía en Egipto, ¿verdad? Muchas sorpresas. Quedan muchísimas y estoy convencido de que 2026 nos va a desvelar algunas de las más importantes. ¿Qué dices, por ejemplo? Pues por ejemplo la tumba de Nefertiti o esos pasadizos que decíamos que podrían existir dentro de la pirámide de Keops. Eso está a la vuelta de la esquina. Nefertiti, ¿y podían estar en la tumba de Tutankamón? Esa es la teoría de Nicholas Reeves, eso es lo que ahora mismo se está barajando y sopesando mucho en Egipto, y se están produciendo cambios en el Valle de los Reyes en los últimos meses que todo apunta a que tarde o temprano, más temprano que tarde, de repente va a aparecer un hueco que no va a ser casual. O sea que nada de extraterrestres, nada de dioses, nada, algo más mundano de una civilización increíble, ¿verdad? Sin duda increíble, eso sí. O sea, no digo que no fueran extraordinarios porque lo eran, pero eran humanos y se merecen el respeto y el reconocimiento de lo que consiguieron. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi página web, que es titovivas.com, y si no, en redes sociales. Tito Vivas me pueden buscar tanto en Instagram como en TikTok. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te emplazo para más veces. Las que hagan falta, porque siempre es un placer, de verdad, Miguel. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches. Gracias, hasta prontito.
Paramos nuestro viaje por Egipto y hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros con la información y después, en la segunda hora de este espacio en blanco, más invitados y más voces que se unirán a nosotros. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN. Regresamos en unos minutos. El misterio continúa aquí en Radio Nacional. No te vayas. En blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.